Bien, hermano. Buenas tardes. De la misma charla esta mañana, pero en la tarde. Vamos a tratar de exponer lo mismo que se puso esta mañana. Solamente que esta mañana no alcancé a grabar un poco cómo nació esto de la comunidad secular contemplativa. El hermano Javier Revuelta, en Rubia, él es un periodista, el año 2008 por ahí, hace bastante tiempo. Él hizo una experiencia en el eremitorio, en el yermo de Camaldulense, lo impactó, llevó a sus amistades, sus amigos, y ellos empezaron como colaboradores del monasterio, tratando de ayudar, colaborar, empezó así la iniciativa de ellos. Después ellos fundaban la fraternidad de laicos camaldulenses de Monte Corona, con la intención de ser colaboradores del monasterio, solamente eso. Cuando él se fue enamorando, el carisma, la espiritualidad fueron aprendiendo los monjes, ya empezaban a introducir en sus vidas la espiritualidad, ¿no? Eso es ser contemplativo y laico. Entonces de ahí ellos se organizaron en Europa, hace mucho tiempo. Hace más o menos 4 o 5 años yo me contacté con ellos y empecé a tener contacto con ellos y empezaron a tener otros más contacto con ellos. Pero acá en América está todo desorganizado, América, desorganizado. Entonces, a principio de año yo empecé a formarme directamente en esto con otros padres fundadores de movimientos laicos contemplativos. La mayoría son todos jesuitas. En España, en México hay una fundación de comunidades laicos de oración contemplativa también. En España hay dos comunidades, una en Palo d'Ors. En Argentina había una antigua que se perdió en la época militar. También la mayoría son jesuitas, ¿no? Pues están todos basados en los ejercicios espirituales. Y, este, y bueno, después surgieron los oblatos, que son aquellos laicos contemplativos como orden terciaria de los benedictinos, los cistercienses, ¿no? Un, Muchos años atrás surgió un documento llamado la Pustiniac. Era un matrimonio que quisieran llevar la vida eremítica y hicieron una casa de retiro espiritual para matrimonios que se llama la Madonna House, están en Canadá. Y ahí nació floreció el deseo de muchos ermitaños, viendo el ejemplo de este matrimonio ruso, y conocieron lo que es los relatos del peregrino ruso, en lo que es la oración contemplativa de la Filocalia, y cómo pudo llevarse eso en un peregrino. Surgieron el deseo de muchos ermitaños ya no irse a la montaña, ni a los bosques, ni al desierto, sino poder llevar una vida eremítica, pero en este caso con religiosos, solteros y solteras, consagrados, en la zona urbana, o sea, en la ciudad, en medio de la gente. Puede llevar una vida contemplativa, una vida eremítica. A la par de ellos, no hace mucho, hace poco, yo pensando que era el único loco de esto, empecé a conocer otros matrimonios o esposos o esposas que eran casados, que no pueden ser ermitaño urbano de por sí, que lo eran, llevaban una vida eremítica de manera anónima, y otros eran ermitaños autónomos. ¿Por qué? Porque no hacían votos privados, pero no votos ni con ningún director espiritual, ni con un obispo, ni vinculados a ninguna orden religiosa. Ahora están surgiendo, hay un auge de eso grande. Entonces les comenté a este fundador de la comunidad cómo no organizar una comunidad de laicos acá para empezar a las vocaciones de laicos que hayan acá en la zona de América, poder juntarlos, unificarlos, introducirlos en la oración contemplativa, ayudarlos, guiarlos y después ayudarlos en un plan de vida. Y una vez que ellos aprendan cómo llevar una vida contemplativa, una oración contemplativa, cómo ser contemplativos en el mundo, y que se puede ser un laico monje, y con un plan de vida. Después, si quieren dar un salto más profundo, más comprometido, bueno, la comunidad secular contemplativa, aquel que quiere quedarse acá y vivificar esto, buenísimo, para que tenga vida y persevere. Pero hay algunos que quieren dar un salto más profundo, algunos quieren ingresar a una orden monástica, otros quieren ingresar a la fraternidad de laicos camaldulense, que son laicos contemplativos de espiritualidad camaldulense, eremítica camaldulense,
Otros son franciscanos, no sé, puede ser, ¿no? Entonces, puede ser que pueda dar ese salto. Ese segundo paso, después de pasar por acá, sería Silvia, ¿puede silenciar un poquito? Así se interrumpe el sonido. Ese segundo paso sería discernir, ¿no? Discernir, digamos, el segundo discernir, ya en el discernimiento ya se va a estudiar un poco más la historia, la espiritualidad de esa comunidad. Acá, en este primer punto, que es la comunidad secular, está dedicado más a formar esta comunidad, desde la espiritualidad radical. Después, el que quiera discernir otro paso más profundo, en el momento que lo sienta, que lo vea conveniente, después de pasar toda esta etapa, se hace una segunda etapa de discernimiento a eso, ¿no? Yo acá estoy vinculado, en este caso esta comunidad está vinculada a dos ramas, una es los ermitaños franciscanos en la Inmaculada y los eremitas camaldulenses en la rama laical también, ¿no? Bueno, empezamos, así porque en 15 minutos me va a pedir cortar y así puedo reconectarnos, dar otros 30 minutos más. Este primer documento se llama Introducción a la oración contemplativa adquirida. Documento uno, después está el documento 2. Nosotros los laicos, los seculares, los seglares, el centro de nuestra vida espiritual contemplativa nace principalmente y especialmente a los pies del Santísimo. Un laico contemplativo es un adorador. ¿Mm? El centro de nuestra vida espiritual es la Eucaristía, es el centro de todo. Ahí está centrado todo nuestro amor. Por eso, un alma a los pies del Santísimo puede cambiar el mundo. Se puede decir, un contemplativo puede cambiar el mundo. No llamado a la acción, la evangelización, sino llamado a la oración. Cambiar el mundo. Algunos están llamados a la misión, otros están llamados a la oración. El contemplativo cambia el mundo de la oración, ¿no? Unos están llamados a ser las manos, la voz de la iglesia. Otros están llamados a ser el corazón de la iglesia. Y en ese corazón eucarístico. Vamos a hacer un itinerario. Los padres del desierto, los primeros eremitas, este, tenían algo una práctica especial que hoy se dice dirección espiritual. En aquel tiempo, la dirección espiritual era con un anciano o un abba o un apá del desierto. Hoy se le dice los padres del desierto. Los primeros ermitaños, la primera comunidad eremítica que se fundó fueron los ermitaños del Monte Carmelo. Después hubieron muchos ermitaños, sobre todo se recoge mucha tradición egipcia, y el que fundó la vida eremítica, San Antonio Abad, y San Pablo, el primer ermitaño. Hay una práctica que se llama de las laudes eremíticas. Eran muchos, cuando aparecían ermitaños jóvenes, necesitaban consejo de los ancianos, los que más, la sabiduría de los ancianos, entonces se acercaban y se juntaban una vez por mes, una vez cada 6 meses o una vez por año, según la necesidad del joven ermitaño, y sus tentaciones, sus caídas, sus arideces, sus confusiones, ¿no? En el desierto, su vida eremítica, se acercaban al anciano y tenían la práctica de consultar. El anciano, después de mucho rezar y hacer penitencia, le daba un consejo. Ese consejo, el joven eremita lo tenía que llevar a su celda, a su eremitorio, y trabajar en ese consejo para llevar su vida a la santidad, ¿no? Y el consejo tenía que ser muy claro. Se recogió toda esa tradición de consejos de ermitaños y se los llamó dicho de los padres del desierto o apotegma de los padres del desierto. Lo que vamos a hacer acá es algo parecido, pero de los laicos, ¿no? Un itinerario o un camino espiritual a la contemplación. Son consejos que vamos a ir llevando, consejos que tenemos acá que podemos ir llevándolo, viéndolo, meditándolo, reflexionándolo y que nos van a ayudar a nosotros a ese introducirnos en la vida contemplativa. El primer consejo lo tomamos a Ignacio Loyola, ¿no? El ejercicio ignaciano de principio y fundamento. Vamos a verlos todos, pues son muchos. Después ustedes van a tener documentos para leer los espacios.
o modelos principales. El hombre es criado, o sea, creado como criatura para alabar, hacer reverencia y servir a Dios, nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma, ¿no? Ejercicios espirituales 23, el punto 23 de ejercicios espirituales. Dios nos ha creado para alabarle, es decir, reconocerle en el día a día en medio de situaciones, gestos, las criaturas. O sea, reconocer la presencia continua, asidua, permanente y habitual de Dios. El contemplativo tiene que tener esa capacidad de estar siempre, darse cuenta de la presencia de Dios en todo. El contemplativo logra eso. El que no es contemplativo se distrae, está en otra cosa, en otra situación, más superfluo. Contemplativo es profundo, tiene una mirada profunda. Hacerle reverencia a Dios, ¿no? Es decir, llegar a acoger el don, el sueño que tiene para nosotros. ¿Qué soñó Dios de nosotros? Cuando fuimos creados, cuando fuimos concebidos y Dios puso su alma espiritual en nosotros, ¿qué sueño tenía Dios de nosotros? ¿No? En su sueño. ¿Qué soñó para nosotros de nuestra vida? ¿No? Eso que nos planificará. El contemplativo no habla de los planes de Dios. Nosotros no hablamos de planes de Dios. Nosotros hablamos de la plenitud de Dios. Nosotros no especulamos en los planes de Dios. ¿Qué querrá Dios de mí? Nosotros no nos metemos en eso. Nosotros nos adentramos en Dios, en su mirada, en su eternidad, y nos dedicamos a la plenitud de Dios, a ser plenos, ¿no? Así como a María el ángel dijo, plena eres de gracia, que Dios te vio, María Santísima, como plena de gracia. Ser plenos, ¿no? En la gracia del Señor. Y servirle. Es decir, poner en marcha todas aquellas decisiones cotidianas que tenemos y toda aquella decisión cotidiana que tengamos que se hagan realidad en ese sueño de Dios. O sea, ¿qué quiere decir esto? Descubrir, discernir la voluntad de Dios y hacer siempre la voluntad de Dios. Ser siempre agradables a Dios, ¿no? Contemplativo hace eso. Vive en la plenitud de Dios y en la gratitud de Dios. Solo así podremos salvar nuestra alma. Llenar ese sentido, llenar de sentido esa sed, conseguir que apuntando a él, nuestro para se descentre en nuestro ego. Acá nace algo que los contemplativos modernos le llaman la oración centrada, la oración concentrada o la oración centrada, que es descentrarnos de nosotros mismos y centrarnos hacia Dios. Yo le pasé dos apuntes ahí, que uno es el conocimiento hacia la vida íntima de un sacerdote benedictino, que eso es para ir nosotros de tener como una eh, catequesis de dirección interna nuestra, ¿no? De formación nuestra, una ascesis necesaria para ir nosotros meditando ahí y recordando cosas que tenemos que necesitar para nuestra vida interior, para ir formándonos de a poco. Y otro punto que es la nube del no saber, que alguno a lo mejor ya lo habrá leído, que tiene que ver con esto, de centrarnos de nosotros mismos, de las criaturas, para centrarnos solamente en Dios, ¿no? Apuntar, cada vez que apuntemos hacia los demás, sea eh, al encontrarnos con los demás, con las criaturas, con las personas, sea un encuentro con Dios en ellas, ¿no? Centrarnos en Dios. Cuando no actuamos así, ese para o deseo de absoluto se llena irremediablemente de consumos que nunca dan sentido, más bien vacían, dedicando tanta energía y recursos en saco roto. Clarito. Despojarse de lo innecesario que distrae de la oración, meditación y contemplación. Esos son los tres puntos importantes nuestros. La oración, la meditación y la contemplación. Son los tres ejes, los tres trípodes de un contemplativo. La oración, cuando es necesaria, vocal, discursiva, de la boca, o mental, la voz en la mente, con fórmulas prehechas o oración con fórmulas inspiradas. La meditación es un discurso interno nuestro, centrados en una lectura espiritual o en la Sagrada Escritura, como la Lección Divina, pero acá, con el método ignaciano de la composición del lugar, nosotros nos hacemos actores activos del momento. Si estamos leyendo el sermón de la montaña, nosotros meternos en el sermón de la montaña, meternos dentro del monte, estar a los pies de Jesús, sentir, oler el olor a campo, el olor a la hierba,
tocar a los apóstoles, con todos nuestros sentidos sentirlos a ellos, ¿no? Y estar ahí, y estar cara a cara con Jesús, escucharlo, que ese mensaje que está diciendo ahí es a nosotros, y nosotros hasta atrevernos a preguntarle y a hablarle a Jesús. Es como estar dentro de la película, eso es la meditación real, ¿no? Y la contemplación es cuando, después de lograr todo esto con la práctica, ir haciéndonos el hábito es con la práctica asidua, el cuerpo se va y la mente y el espíritu se va habituando a esta práctica con el tiempo de tanta práctica. Después llega la contemplación llega sola. Es cuando esto se hace simple, cuando este tipo de oración se simplifica por sí misma, llega la contemplación. Cuando ya esto es automático, ya no necesito yo discurso, cuando el discurso sobra. Como ya le daba un ejemplo, en una formación de vida a los contemplativos, Agustino, Fray Nelson Medina, un predicador dominico, les decía a ellos, él les explicaba lo que es la contemplación, pero cada paso de la contemplación se le iba explicando en el ejemplo de una pareja, ¿no? De cómo se conocían, eran amigos, se iban enamorando, se iban conociendo, preguntando, se iban conociendo entre ellos, hasta llegar a un conocimiento tal que realmente ellos ya tenían una consonancia, una concordia, decidían comprometerse, decidían ya casarse, y una vez casados, decía el padre Fray Nelson, una vez que ya están ya se casan, ese día de matrimonio, ese día importante, del sí ya total, mutuo. Después viene la luna de miel y la entrega y la donación total en el matrimonio. O sea, ya no es tiempo de conocerse, aunque después ahí van a haber otros momentos de conocimiento, de convivencia, pero el momento del casamiento, el momento ya después de la luna de miel, donde la esposa ya está donada a su esposo, no va a ir el esposo a sentarse y decirle, che, ¿qué color te gusta el chocolate, te gusta la sopa, te gusta el caramelo, te gusta, no, se pierde, o sea, no puede andar en discurso, ahí eso no es un momento discursivo, es un momento contemplativo, un momento de amor. Entonces, llevándolo al alma con Dios, cuando uno ya, después de estos pasos discursivos, se encuentra con Dios, no podemos andar preguntándole a Dios cosas. Tenemos que dejar que Dios obre, que Dios haga. Ya tenemos que deshacernos de nosotros mismos, desapegarnos de las cosas, desapegarnos de nuestros gustos, desapegarnos de nuestros pensamientos, desapegarnos, deshacernos de nuestros juicios y dejar que Dios obre. O sea, ya no es momento de discurso, es momento de la acción de Dios. Dejar que Dios obre por sí mismo y abandonarnos en el amor de Dios. Por eso ahí dice, ¿no? La abstinencia de objetos y medios te distraen de la oración y la concentración. El corazón debe estar libre para Dios. Tiene que liberarse de volar a Dios, de un deshacimiento, una kenosis, o sea, un anonadamiento de los propios criterios y prejuicios. ¿Ah? Prejuicio, muy importante cuando somos prejuiciosos, romper todo prejuicio. Y sobre todo cuando hay rencores no superados, heridas, ¿no? Abandonarlas en Dios, que Dios las va a curar, las va a sanar. Dejar que Dios obre, dejar que Dios obre. Contemplativo, dejar que Dios obre. No hay ahí método. ¿Lo va entendiendo, no? O sea, estar libres para Dios, con, con todo ese apego y deshacimiento, ¿no? Concreto y sacramentales. A mí me está avisando que me quedan pocos minutos, en el momento se va a cortar, cuando se corte, después en el mismo link volvemos a conectar. Estar libre para Dios, desapegos y deshacimientos concretos. Y la palabra sacramentales ahí es muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque el contemplativo, cuando ve las cosas, no solamente ve cosas, ve la creación de Dios. O sea, hace presencia de Dios en esas cosas. Lo hace un sacramental, porque ya está dirigiendo la mirada en las cosas a Dios. Cuando ve una persona, no ve una persona, ve un alma espiritual, un alma creada y amada por Dios. El contemplativo tiene una mirada profunda. Libre como hijo de Dios quiere decir, al mejor estilo de retiro espiritual, no estar para nadie. Eso no estar para nadie no significa huraño, antisocial. No estar para nadie que no sea Dios. Con las cosas me distraen de Dios, el contemplativo como que le molesta, como que eh, no se siente a gusto, porque
se siente a gusto con Dios. Cuando está, si tiene que ir a acompañar a un familiar a un lugar social, a una reunión social, si no encuentra a Dios ahí, el contemplativo se siente raro. Trata de estar ahí y cuando no está Dios presente ahí, uno tiene que hacer la presencia de Dios. Uno tiene que hacer presente a Dios ahí. Eso hace el contemplativo. Se decía de San Francisco de Asís que no era un hombre que rezaba, sino era la oración hecha hombre. Y está San Francisco de Paula, fundador de los franciscanos mínimos, que él cuando caminaba en el campo veía las flores y le decía a las flores, por favor, deja de predicarme tanto de Dios, de las bellezas de Dios, ¿no? Entonces, contemplativo vía más allá, va más allá. Es un filósofo de la vida, pero un filósofo cristiano. Eso significa estar solo para Dios. Y el tanto cuanto ignaciano, o sea, estar tanto en las criaturas cuanto más me acercan a Dios, y alejarme tanto de las criaturas cuanto más me alejan de Dios. ¿Mm? Eso en caso que haya que recurrir a herramientas o objetos. Se aconseja que todo aquel recurso necesario y solícito sea un signo sagrado, un signo bendecido, dedicado a Dios. Y si no, nosotros lo dedicamos a Dios. El encuentro con las personas, con un hermano necesitado o un hermano que yo necesite, no sé. El encuentro con las personas en una reunión social, eh, encontrar en esa alma a Dios. O no ver cuerpo, ver almas. Esa es la mirada del contemplativo. Es muy importante también tener un ambiente piadoso, ¿no? Un ambiente piadoso. El ambiente piadoso no significa solamente un ambiente piadoso en mi casa, en mi hogar, en mi habitación. Un ambiente piadoso en mi caminar. Voy a hacer las compras con un ambiente piadoso, un ambiente de oración, un ambiente de recogimiento. Voy a la misa, un ambiente piadoso. Uno va a la misa, se encuentra toda la gente charlando, hablando, haciendo cualquier cosa, distraídos, ¿no? Imagínense cómo habrá sido esa casa de Nazaret, ¿no? Esa imagen de San José, de María, de Niño Jesús, ¿no? Divino Niño Jesús. ¿Cómo habrá sido esa casa de Nazaret, ¿no? Ahí, ese ambiente al mejor estilo de Dios, oculto, que no se dice nada en la Biblia de él, de ese momento, no se dice nada, porque a Dios le gusta mostrarse en lo oculto. Lo mejor de Dios lo encontramos ahí, en lo oculto, en el silencio. La mejor parte de Dios es cuando nos predica en el silencio. Es la mejor parte. El contemplativo logra eso, ¿no? Este, el ambiente piadoso, hay que tener un ambiente piadoso y de reverencia litúrgica y confortable. Es estar a gusto con Dios, sentirse a gusto con Dios. A ver, que está a gusto con Dios, no hay otra cosa, no hay más, no se dice más. Siempre es aconsejable tener en la casa un oratorio, un lugarcito ahí, donde tener un lugarcito para hacer oratorio, una Biblia, para hacer lección divina. Si es posible, no solo con sacramentales, o sea, con una cruz, una imagen sagrada, eh, también según la autorización del párroco, ¿no? Más adelante, más avanzado, o el que quiera dar un paso, hacer una vida más comprometida como ermitaña, como laico contemplativo, ¿no? Se puede hablar con el párroco o un obispo local. Algunos se hacen ermitaños urbanos, los que son solteros, los que son casados, se pueden hacer entrar a la fraternidad de laico y se puede pedir un permiso al párroco o al obispo, con un compromiso total, ¿no? De piedad y armando un lugar especial en la casa, hasta se puede tener un sagrario, ¿no? Con unos tensorios de adoración menor. Pueden hacer adoración perpetua ahí. Son casos especiales, pero se puede. Esta es la parte muy importante. La parte importante de la persona que quiere ser contemplativo y que quiere, sobre todo, dar el paso a algo más, un compromiso mayor, ¿no? Pensemos que el contemplativo, el centro de un contemplativo, es que a donde vaya, tiene que tener una conciencia plena de la presencia,
habitual, permanente, asidua de Dios, ¿no? Donde vamos, vamos con Dios. Y, y teniendo el alma en gracia, la inhabitación trinitaria hace que esté siempre habitual y asidua la presencia de Dios en mi alma, la Trinidad en mi alma, por la gracia. Entonces hay que tener siempre una buena predisposición, de buen ánimo, ¿no? De liberalidad, e incluso de fascinación. Eso que conté, ¿no? Que como los grandes ermitaños, ¿no? Esto no es solamente, muchos se lo atribuyen solamente a Francisco de Asís y a los ermitaños franciscanos, ¿no? Y a los padres del desierto, muchos siglos antes de Francisco de Asís, hablaban de la fascinación de las criaturas, de la teología de la creación, la fascinación por la creación, por los animales, ¿no? Uno ve ya a los grandes monjes ermitaños judíos en la antigüedad. En el Antiguo Testamento existían monjes ermitaños. En el Monte Carmelo había monjes ermitaños judíos, ¿no? De práctica eremítica. Y ahí nacieron los grandes profetas. Ya tenían la fascinación por la creación. El profeta Elías, cuando reconocía en esa brisa suave la presencia del Espíritu Santo, esa admiración por Dios, ¿no? Juan Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento y que abre las puertas del Nuevo Testamento, era un ermitaño del desierto, pero un gran fascinado de la creación, ¿no? De la admiración de la creación filosófica y la admiración de la creación teológica, la, 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 la revelación de Dios a nosotros, ¿no? La revelación de Dios, esa teofanía y esa cristofanía, ¿no? La epifanía, todas esas cosas que fueron pasando, el contemplativo las tiene presente siempre. El contemplativo hace que todo lo que hace las 24 horas, si dice 24/7, las 24 horas de los 7 días de la semana, está en una constante teofanía, una constante epifanía y una constante cristofanía. Son cristóforos, ¿no? Llevan la presencia de Cristo en todos lados. Por eso que la predisposición es importante, que nosotros, el sujeto de la contemplación, la predisposición esté siempre, ¿no? La intención de la persona sea siempre plena, sea agradable, sea amable hacia las personas, pero sea sobre todo agradable a Dios, como la transfiguración. He aquí mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas todas mis complacencias. Era agradable a Dios. Configurarnos con Cristo y transfigurarnos con Cristo en el Monte Tabor. La predisposición es la actitud que tiene una persona para afrontar una actividad concreta, para ayudar a otra persona o llevar a cabo un plan. Pero el plan en este caso es la plenitud de Dios, es ser plenos para Dios. La predisposición muestra, como indica el propio término, la buena disposición de quien pone atención, tiempo e interés en un objetivo en concreto. Eso significa cultivar un ambiente. Para empezar a la vida contemplativa hay que cultivar un ambiente de silencio, de serenidad. ¿Van a grabar? Bueno, bien. Cultivar un ambiente de silencio, serenidad, sobriedad, tanto interior como exterior. El acto de silenciarse se puede cultivar mediante la práctica formal de la meditación. La meditación a nosotros nos tiene que servir para empezar a silenciar los ruidos interiores. Pero el proceso es silenciar el ruido exterior. Una vez es silenciar el ruido exterior, empezar a trabajar el ruido interior, porque uno cuando se en sí misma, en la abstracción hacia sí mismo, en su vida interior, Garrigou Lagrange, en su libro de las tres edades de la vida interior, habla que la oración comienza con un diálogo con sí mismo, un diálogo con sí mismo, dialogar ensimismarse hasta el punto de encontrar ahí la presencia de Dios y que ese diálogo con sí mismo se transforme en un diálogo con Dios. ¿Mm? En un diálogo con Dios. Acá es el libro que les compartí, se llama
para que lo busque, base de formación, con el secular. Entonces compartir en la intimidad con Dios, del padre Benito Baur, y la nueva no saber. La intimidad con Dios es una especie de más, después vamos a retomarlo, vamos a verlo más adelante, después, sí, después tenemos estos consejos en otra charla formativa, es para trabajar este silenciarse interior, esta vida interior, para esta comunión interior con Dios, ¿no? Es una ascesis para educar la memoria, educar el pensamiento, educar el espíritu. Porque cuando uno se mete en sí mismo, se encuentra con las propias poquedad, las heridas, con los dolores, se encuentra con los pecados propios, ¿no? En la memoria de los pecados, aunque estén perdonados, queda la memoria ahí, quedan cosas ahí que uno tiene que reparar, se encuentra con el ruido interior. La Santa Teresa de Ávila dice la loca de la casa, la loca de la casa. Este, el libro de las moradas es la morada interior, ¿no? Ir purificándonos hasta encontrar plenamente con Dios, la plenitud de Dios, ¿no? Siempre hablando de la plenitud de Dios. Cuando nos sentamos a meditar, nos ejercitamos en el enfoque a la atención, ¿no? De la atención, al tiempo que ampliamos el estado de presencia, presencia en el cuerpo, presencia en la vida que se despliega en ese instante, presencia en lo que es. Hay que educar la memoria para eso, no hay otra. ¿Sí? Educar la memoria, el pensamiento, sentido común, o sea, los sentidos interiores, que estén al servicio del espíritu, al servicio de la contemplación, al servicio de la meditación, al servicio de la oración. Esta mañana leía una consulta que le hacía a un monje, un gran sabio, o un anciano, un padre del desierto actual. Le consultaba un joven ermitaño, en la actualidad ahora, ¿no? No hace falta ir a 400 años atrás, o sea, 2000, 3000 años atrás, actual, les consultaba un joven ermitaño a este anciano, a este abad, a este apá, que cuando él hacía la oración centrada, la oración filocálica, la oración de Jesús, que más adelante lo vamos a ir aprendiendo, la oración esicasca, sí, si no, más adelante al que no sabe lo va a aprender, va a ser parte de la formación. Cuando tener que hacer silencio y estar en un momento de soledad y ensimismarse para hacer esa oración interna, interior, asidua, constante, decía, ¿no? Como esa lucha que tenía interior, ese combate interior de, mientras repetía la oración, a la par, como si hubiera dos rutas, ¿no? Veo cuando vamos a una ruta de doble sentido, uno va en un sentido y en el sentido contrario viene otro en contramano. Bueno, iba centrado en la oración, pero a la par venían el ruido interior, venían memorias, pensamientos, distracciones a la par, o sea, como que era como que se sentía como dislocado, ¿no? Desenfocado, como que habían dos canales, y los dos canales actuaban a la vez. Mientras rezaba por un lado y concentraba en la imagen de la oración, a la par atrás como una sombra venía la imagen de la distracción. Es por eso que es muy importante cultivar la memoria, la lectura espiritual, la lectura de la palabra de Dios, en la liturgia, cuando uno va a la liturgia, a la Santa Misa, a llenarse las imágenes santas y la memoria, vaciarla esas imágenes mundanas del mundo. Importante lo que uno ve en la tele, lo que uno ve en internet, lo que uno ve en el celular, lo que uno ve cuando pierde el tiempo, ¿no? ¿Qué está viendo? ¿En qué pierde el tiempo? ¿Y en qué gana tiempo para el cultivo interior de uno, ¿no? Para que cultivar, edificar mi interior con imágenes sacramentales, sagradas, que solamente me remuevan y me encaminen, me dirijan hacia Dios. De manera daba el ejemplo, ¿no? Siendo nosotros argentinos acá, ¿no? Y el ejemplo de Messi y lo que pasó en el Mundial, esa famosa fase del que mira bobo, anda para allá. Yo le decía, para que entender un poco cómo fue la acción de los sacramentales. Los sacramentales, la acción que debe tener, son aquellos signos sagrados instituidos por la Iglesia, no por Cristo, que no ejercen, digamos, no tienen la eficacia de la gracia, sino que nos disponen a la gracia, nos disponen, significa nos dirigen, nos ayudan, nos inspiran a la gracia.
nos dispone los sacramentales, con esa frase, ¿qué hace el sacramental nosotros? Sacramental es importante, sacramental es cuando uno está en el pecado, distraído, en el mundo, divagando, en cosas banales, superficiales, y me encuentro con un sacramental cara a cara. El sacramental lo que tiene que hacer conmigo me dice el sacramental, es como ese Messi que me dice, ¿qué mirás, bobo? Anda para allá, allá está Dios, anda para allá, allá está el sacramento, allá está la vida espiritual, allá, Dios está en contramano, ¿ah? No te distraigas en boberías, allá está lo esencial, allá está Dios, ¿no? Esa es la acción de un sacramental en nuestra vida, ¿no? Bueno, es bueno crear un espacio de paz, un espacio y un tiempo para reflexionar. Una después, más adelante, vamos a ver cómo se hace un plan de vida en la cual, sobre todo las personas que trabajan, que tienen familia, que están en casas con familiares, dice, bueno, ¿en qué momento hago esto yo? Bueno, ahí se lo educa, se lo ayuda, se lo guía, se lo asesora para que vea que es posible tener tiempos de desierto, tiempos de yermo, tiempos de hermo, tiempo de uno encontrar ese momento de soledad, de oración, de contemplación, que a lo mejor uno, si es soltero, o ya es consagrado y religioso, o laico consagrado, es más fácil que aquel que está en familia o un hogar que hay de todo, ¿no? Por ejemplo, hoy en la mañana en mi casa me es más fácil porque estoy solo, pero ahora en este momento, en este horario, yo estoy con toda la familia acá. Y ellos tienen que, por ahí, saber que cuando me conecto en este momento o hago un momento de oración, ellos saben y aprenden a respetar mi momento de oración, mi momento que dedico a esto, ¿no? Mi dedicación a esto, ¿no? Entonces, uno crea un ambiente de respeto, ¿no? de cuidado, de reverencia, ¿no? Uno tiene que hacer la presencia de Dios en el hogar, ¿no? Hay que hacer el hábito de a poco, ¿no? Hasta encontrar qué momento es el adecuado durante las 24 horas de mi día, 24/7, 24 horas y los 7 días de la semana, qué momento es el adecuado de mi vida para hacer mi momento de desierto, mi momento de oración, mi momento dedicado solo a Dios. Después con el tiempo, cuando uno se hace el hábito de la contemplación, ya no hace falta tantos desiertos, tanta fuga mundi, fugarse del mundo, sino uno con el tiempo, cuando se hace habitual la oración, se hace constante la oración. Por eso ayuda mucho la oración esicasta, que más adelante la vamos a repasar, la vamos a aprender. La oración esicasta hace eso, ¿no? De que no sea, por eso muchos ermitaños ya no van al desierto. Hay ermitaños que ahora son ermitaños urbanos, van a la ciudad, porque entendieron que con la oración esicasta uno no hace falta huir al desierto. Ya en la ciudad, en el ruido del mundo, uno puede encontrar el propio yermo. ¿Ah? Y uno hacer acto de presencia de Dios en medio de las personas, que tanto lo necesitan. En este mundo consumista, globalizado, hedonista y sobre todo con todo lo que está pasando ahora, hacer acto de presencia de Dios en el mundo es muy importante. También es un alma mártir, eso es verdad, pero es muy importante hacer acto de presencia de Dios en medio de las personas que no conocen a Dios, les resbala a Dios o están tan distraídos que no entienden las cosas de Dios, ¿no? Que seamos nosotros como la hemorroísa que cuando tocó el manto de Jesús se sanó, porque estaba Cristo ahí, en medio de la multitud. Nosotros tenemos que hacer presente a Cristo en medio de la multitud. Eso es un contemplativo. Y eso entendieron los ermitaños de ahora, y es lo que están haciendo. Entendieron que ya no solamente tenían que dedicarse a la oración, sino que la parte de trabajo, del hora en la hora, la parte de trabajo, también tenían que trabajar haciendo presencia en medio de la ciudad. Ahora, muchos dicen, oh, pero ¿cómo hacen con el ruido? ¿Cómo hacen con todas esas cosas? Y bueno, el tema es que aprenden, aprenden a vivir con el ruido. Yo cuando era chico, me acuerdo, que yo era en una casa muy pobre, muy sencilla, muy pequeña, yo tenía que estudiar y mi mamá trabajaba de tejido, ¿no? Hacía ruido con las máquinas, ya, todo el tiempo. Y no me podía concentrar. Y dije, mami, no puedo concentrarme, no puedo estudiar. Me decía ella, bueno, si no haces el esfuerzo vos de que aún con el ruido
estar concentrado en la lectura, el estudio, no sé qué hacer, porque si no trabajo, no comemos. Y bueno, tuve que aprender a concentrarme, no distraerme con el ruido y estar centrado en la lectura y en el estudio y lograr ese momento, en medio del ruido, mi silencio. Fíjese usted que esa práctica ya de chico en mi casa me ayudó hoy día a lo que a lo que yo me dedico, ¿no? A lo que Dios me llamó, a esta vocación de la vida contemplativa. Me educó Dios en medio del ruido de mi casa y de mi hogar. Ya me fue educando Dios, ¿no? Y es posible, ¿no? Es posible. Tengo que dejar de ser superfluos, ¿no? Entonces hay que tratar de crear ese ambiente de paz en nuestras vidas, ¿no? Hay que aprender el hábito de la soledad y el silencio. Los postulantes a la vida eremítica se los educa, a los que aspirantes puestos en la vida eremítica se los educa en la historia, en la espiritualidad, la historia de los santos, ¿no? Del carisma que quieran elegir seguir. Pero en el noviciado, se los centra a que dediquen su noviciado a aprender a vivir solos, a aprender a vivir en silencio. El noviciado es hacerse el hábito de la soledad y hacerse el hábito del silencio. Nosotros lo tenemos que hacer en nuestras propias vidas como laicos, y es posible, sí es posible. No significa hacernos huraños, ni antipáticos, ni antisociales. Al contrario, aquel que no sabe vivir solo, no sabe vivir en comunidad. Aquel que no sabe vivir en solitario, no sabe vivir en sociedad. Es real eso. Eso es real eso. Porque muchos órdenes religiosas de la contemplación nace la acción. ¿Eh? Y así. Más adelante, esto que estoy diciendo lo vamos a ver más concreto. El silencio sagrado no depende de un método técnico. Eso es real, eso. Al principio los que se inician sí necesitan un método, una técnica, como dijimos la oración vocal, de la boca o de la mente, ¿no? Después la meditación, una técnica. Pero llega un momento cuando uno se hace hábito a la oración, como el Santo Rosario, cuando uno reza el Rosario todo el tiempo, todo el momento, constante, se hace habitual la oración del Rosario, la Coronia de la Divina Misericordia, la oración esicasta, la filocalia, cuando uno hace constante, un hábito esa oración, después como que es automático. El tema acá es que ese automático no se haga ritualista, no se haga, digamos, por hacerlo por cumplir, o por hacer, o se haga, digamos, ¿cómo se dice la palabra? Eh, Cotidiano, ¿no? El tema es que hay que hacer un paso más profundo. Y ahí es donde entra el método Esicasta, ¿no? Que la oración, el método, se haga del corazón, ya sea una oración del corazón. Tan importante que Cristo todo el tiempo nos marca en toda la Sagrada Escritura, en todo el Evangelio, Cristo nos remarca el tema del corazón. Tu sagrado corazón es humilde y manso de corazón, todo en su corazón, hasta el Sagrado Corazón de Jesús, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús está centrado en la oración íntima en el corazón. Hasta el punto que todos los místicos hablan de que la conciencia, donde Dios habla, donde está la voz de Dios en nuestro interior, está centrado en el corazón, en nuestro corazón, ¿no? Un ejemplo de esto, un gran ejemplo de esto, es aquello que no entendieron los fariseos. Cuando Cristo dijo, destruyan este templo y lo levantaré en 3 días. Eran tan superfluos, tan llenos de método y técnicas, de memoria, tan sabios, intelectuales y especulativos los fariseos, que no entendían nada de lo que decía Cristo. Pensaban que iba a destruir el edificio, el templo, de las piedras, y Cristo hablaba de su cuerpo. Nosotros sabemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es nuestro mejor monasterio. Nuestro cuerpo, en gracia de Dios, en la inhabitación trinitaria por la gracia de Dios, es el templo del Espíritu Santo, es nuestro mejor monasterio. Y nuestro corazón es la ermita donde habita la Santísima Trinidad, donde gusta estar, donde encuentra agrado, es agradable para Él y es agradable para nosotros.
Es ahí, con nosotros, los grandes monjes esicastas, su postura, esa de la barbilla pegada al pecho, es para que la mirada esté centrada en el corazón, mirando constantemente a Dios, no distraernos en la presencia de Dios habitual, ¿no? Bueno, esa gracia es un don, ¿no? Un don de Dios. Esa gracia que depende del amor y la devoción al Señor. Muchos, sobre todo nosotros los laicos, los fieles, empezamos nuestra vida espiritual, nuestro primer caminar cristiano, en una capilla, en una iglesia. Y ahora preguntémonos, ¿qué lugar tiene el contemplativo en la capilla y en la iglesia? Uno entra, hay gente rezando el rosario, hay un sacerdote confesando, hay gente sacristanes preparando el altar, la sacristía, preparando la mesita de las ofrendas, preparando este, la credencia, hay monaguillos ya revistiéndose, repasando lo que tienen que hacer, hay ministros de Eucaristía, hay diáconos, si los hay, etcétera. Pero muchos entran y empiezan a mirar para arriba, para abajo, a pensar. Muchas veces el cuerpo está dentro de la iglesia, pero la mente está en otro lado a veces, ¿eh? Y no está ahí. Empieza la misa y el cuerpo está ahí, pero la mente está afuera, pensando en otra cosa, distraído, no está concentrado. El contemplativo no hace eso. El contemplativo disfruta de la liturgia, pero sobre todo, ¿cuál es el lugar del contemplativo dentro del templo? ¿Dónde lo podemos ubicar? Esencialmente. Y ese lugar dentro del templo, de la iglesia, de la parroquia, la capilla, que tiene el contemplativo, es el que tiene en el mundo. Cuando Cristo nos dice que debemos ser luz y sal de la tierra. ¿Cuál es el lugar del contemplativo? El lugar que muchos no aceptan. El lugar del contemplativo dentro del templo es el de la lucecita que anuncia la presencia de Cristo Eucaristía. El lugar del contemplativo dentro del templo de la iglesia es esa lucecita que nadie, mucho o pocos, da importancia que está ahí. O sea, el contemplativo es ese que está, pero pocos se dan cuenta que está. Pero anuncia la presencia de Cristo Eucaristía. Anuncia la presencia de Dios. Esa presencia que muchos que entran al templo ni hacen reverencia, ni hacen genuflexión, ni saludan. Se distraen en otras cosas. O prejuiciosos que están mirando qué hace el otro y no se mira a sí mismo qué está haciendo uno, ¿no? O por mirar tanto al otro, se va diciendo, ay, no voy más a la iglesia porque aquel y aquel y aquel y aquel. El contemplativo no es así. El contemplativo es esa lucecita que anuncia la presencia de Dios en el templo, en la iglesia y en el medio del mundo. Ese es nuestro lugar. No buscar saber de Dios, sino encontrarnos con Él. No significa no estudiar, no formarse en la doctrina. La formación, la catequética, tiene su lugar específico. Nuestro momento de oración tiene otro lugar específico, que es el de la sabiduría de Dios, el de los dones del Espíritu Santo. Que por gracia de Dios, cuando los confirmamos, tenemos los dones del Espíritu Santo. Y muchos no entendemos eso y muchos no los usamos. ¿Ah? No buscar, en el momento de la oración contemplativa, en el momento específico de la oración contemplativa, no buscar saber de Dios, no discurrir, no especular, sino la simplicidad, la sencillez, la humildad de María a los pies de Jesús. No estar como Marta, ¿ah? En las cosas ahí distraídas, no. Ay, concordia, corazón a corazón con Jesús. ¿Ah? No buscar saber de Dios en ese momento de oración contemplativa, sino encontrarnos con Él. Saber gustar de Dios. Eso significa sabiduría. Sabor. Encontrar sabor a Dios. El sabor a la vida, el sabor a las cosas de Dios. Todo es un don de Dios. Todo es don de Dios. Un Dios que sale de sí mismo para darse al hombre. Se dona Él mismo, en Cristo y en el Espíritu Santo, y se regala en la creación, en la contemplación para alcanzar amor de San Ignacio, en el ejercicio, la última semana, la contemplación para alcanzar amor.
en la cual se reconoce al Dios que se entrega en toda la creación y que quiere darse siempre a nosotros. Cuando Dios quiere, cuando Dios te quiere, cuando Dios te quiere, te sigue, te persigue y te consigue. Esta frase de la Madre Teresa de Calcuta. Se la considera que es de ella, pero es una frase que he escuchado también en los apotegmas. O sea, tiene muchos años esta frase. Y cuando Dios te quiere, te sigue, te persigue y te consigue. Pero está la libertad nuestra, ¿no? De dejarnos seducir por el amor de Dios, dejarnos abrazar por el amor de Dios y empezar a gustar de Dios. Bueno, este es el último punto que vemos hoy, porque hasta acá llegamos esta mañana, vamos a seguirlo, vamos a estar a la misma eh, altura, ¿no? La circunstancia. Por último, el último consejo apotegmático para los otros laicos seculares. Comprender que el corazón está o vuelve donde todo el tiempo está lo que ama. ¿Qué significa esto? Comprender que el corazón está o vuelve donde todo el tiempo está lo que ama. Si uno está enamorado de una piedra, por más que mi cuerpo esté en la iglesia, mi corazón tiende a esa piedra. Mi corazón no está ahí en la iglesia. Si mi corazón ama la Eucaristía, aunque esté en mi casa, en medio de mi familia, mi corazón está deseando ir a Cristo, está deseando comulgar, está deseando la Eucaristía. ¿Se entiende? Un corazón eucarístico o un corazón de piedra, la diferencia es importante, ¿no? El corazón contemplativo hace la presencia de Dios como esa lucecita del sagrario en todos lados. A donde va, hace la presencia de Dios. ¿Mm? Donde el hombre se inclina, ahí se inclina el pensamiento, el corazón, el alma, todo eso. Donde Dios se inclina todo eso. Ahí tiene. Nuestros corazones tienden a ser muy inestables, es verdad, y a desviarse del camino de la santidad con mucha facilidad. Somos increíblemente engañados y seducidos tan fácilmente por los atractivos del mundo. Por eso es tan necesario purificar el corazón. ¿Ah? Purificar el corazón. Con la oración asidua, y vamos a aprender la oración esicasta, la oración asidua, la oración esicasta, el Santo Rosario, la coronilla de la Divina Misericordia, aprender las oraciones, ¿cómo se llama? Letanías, ¿no? La castidad física y espiritual, la pureza de cuerpo y alma. Es importante eso, ¿no? Ir trabajándose en esa castidad física y espiritual. La pureza de intención. La pureza de intención. ¿Cuál es mi intención? ¿Ah? Hay personas que tienen intención transparente, simple, y hay personas de doble intención. El contemplativo tiene pureza de intención. Sencillo. No anda con doblez en ningún lado. Es sencillo, simple y puro. Transmite pureza. Transmite pureza. Y la pureza de la mirada. El contemplativo lo que mira lo hace sacramental, porque lo consagra y lo bendice para Dios. Por eso que dije más antes, por ejemplo, cuando uno se encuentra con el prójimo, con las personas, cuando ve una persona no mira cuerpo, mira alma. ¿Ah? Los santos cuando miraban un hermoso jardín, veían a Dios ahí, al creador de esa belleza. ¿Ah? Ese jardín tiene belleza, pero Dios es la máxima belleza, la pura belleza. ¿Ah? Una flor es bella, pero Dios es belleza. Una persona es buena, pero Dios es bondad. Eso, ¿no? Que esas cosas nos transmitan, nos dirijan hacia Dios, la trascendencia hacia Dios. Eso es la mirada del contemplativo, una mirada metafísica y teológica, en esa conjunción metafísica y teológica. ¿Ah? Bueno, hasta aquí, hermanos. Eh,
Vamos a cerrar la presentación, les podemos seguir. Ahora, permito que nos saludemos y el que quiera compartir algo, alguna pregunta, alguna duda. Bueno, dejo abierto unos minutos para que alguien haga una pregunta, alguna duda, alguna reflexión. No, se conectó tarde, no hay problema que todo queda grabado. Lo vamos a poder ver de vuelta después. La grabación de la mañana y la grabación de la tarde. Va a quedar todo grabado, después lo voy a compartir. Y estos son primeros pasos. Hay mucho más por aprender, mucho más hay más cosas para poder compartir. Es hermoso, Felipe. Yo me voy yendo. No puedo saludar a nadie, así que nos vemos. Bueno. Vamos a hacer una oración. Padre, ¿puede hacer una oración usted? Gracias. Gracias, Señor, por esta tarde que hemos recibido esta conferencia. Pidámosles a todos, a Dios, por nuestra vida, por el mundo entero, para que Dios nos siga guiando y nos siga proponiendo qué es lo que Él quiere de nosotros. Que así sea. Amén y amén. Amén. Amén, Padre. Todo muy bonito, Abraham, muy bien dirigido. Felicitaciones. Que Dios te bendiga y que te lleve a término todos tus sueños, todos tus proyectos, tu familia, tu esposa, tus hijos. Y qué dicha tener un hermano de Argentina. Porque tu país es bello. Dime Abraham, ahora mañana hay otra conferencia. No, vamos a hacer una por semana, para que no recargar por los tiempos, ¿no? Una por semana. Vamos a ir aprendiendo también esto, porque esto no... Yo siempre estuve en los Zoom, en los MET, como alumno, ahora nunca nunca como de esta forma, de este lado, ¿no? Sí. Así que bueno, Bueno, entonces vamos a cerrar. Sí. Entonces, Abraham, ¿qué paso sigue? ¿Cómo me puedes ayudar? ¿Cómo? Sí, eso de la parte suya, padre, vamos a ir hablando por otro lado, ¿no? Porque ustedes tienen otros pasos diferentes, ¿no? Sí. Pues esta es la comunidad de laicos, sobre todo, y vamos a formar esta comunidad de laicos para que a laicos que no saben, que están empezando, puedan ya empezar a dar pasos como contemplativos. Después de estas formas, de estos pasos de formación, ya que se consolide el grupo y se vaya uniendo más laicos, ¿no? Más laicos a la comunidad, algunos van a desear, además, incluso que ya están acá, son aspirantes y postulantes a la fraternidad de laicos como aldorense, ¿no? Entonces, es el segundo paso. El segundo paso, después que quiera discernir, ahí se hace un segundo grupo, en la cual se le enseña la historia, la carisma, los santos fundadores, etcétera, y después se hace un contacto con el fundador, que es el que le hace el ingreso a la comunidad, a la fraternidad. Y aquellos que tengan vocación, que son solteros, incluso por ahí quieran tener una experiencia más de monástica, bueno, se los comunica con los ermitaños, con los padres del yermo. Entonces ahí hablarán con ellos de diferente, no va a ser otro postulantado diferente. Esto es un puente. Aquel que quiera aprender le va a servir para su vida como laico. En fin, acá, ¿qué es un laico contemplativo? Es un laico que quiere ser santo. Simple. Se define, se define en eso. Un laico que quiere ser santo es un laico contemplativo. No queda otra. Sí. No queda otra. Sí, Se define
Contemplativo quiere Sencillamente decir es eso. la oración, lo que se hace dentro del monasterio, lo que Sí, se no, o sea, practica. un laico contemplativo en sí es aquel que vive en constante presencia de Dios y una gracia habitual. Exacto. Un laico que vive como un laico, como un católico y vive la vida sacramental, es contemplativo en sí, ya de por sí, Sí, ¿no? pero es un compromiso también muy grande con Dios. Sí. Bueno, entonces agradezco a todos, damos fin a esta charla y bueno, veremos la semana que viene. Iré Es que consultando en el Marianela grupo. está queriendo entrar, pero no puede, no la deja. Sí, hay algunos que ya me han comunicado, vamos a ver cómo hacemos para la semana que viene y otra forma más fácil. Ahí Y vamos a entonces estudiar en la nos semana. avisas cuándo es la otra conferencia. Sí, en el grupo está todo ahí, en el grupo, Perfecto, no se da perfecto. problema. Entonces, muchas gracias, Abraham, que Dios te bendiga. Y entonces nos vemos de nuevo. Sí, padre, sí, gracias. Chao, Bueno, bendiciones, chao a todos. chao. Gracias. Chao.